Hemos recibido al doctor Ernesto Blume, que es un abogado constitucionalista. En algunas oportunidades hemos hablado ya de su rol en una comisión de asesoría constitucional a la presidencia que se constituyó hace unos meses. No sé si se han reunido nuevamente, pero hay muchos temas constitucionales en debate y yo quisiera conocer su opinión de ellos. En primer lugar, que nos aclare algo. Como ha escuchado el señor Cerrón, ellos persisten en lo que está en su ideario, que se convoque a una asamblea constituyente, como se ha hecho en otros países de América Latina, en los países bolivarianos, Venezuela, Bolivia, Correa también en su momento en Ecuador, para cambiar la Constitución enteramente. ¿Esto es viable desde el punto de vista constitucional? Antes de contestar la pregunta, quería agradecer la invitación. Por favor, doctor. Y hacer una pequeña acotación sobre esta comisión de alto nivel de apoyo al Estado peruano en temas constitucionales. En realidad estamos prácticamente paralizados, porque el doctor Borea y el doctor Aníbal Quiroga no se incorporaron en definitiva porque discrepaban con presentar las declaraciones que exigía la Contraloría. Luego el doctor Víctor García Toma fue nombrado representante en Washington, ¿no? Luego el doctor Carlos Hackanson está embajador en Costa Rica. Y la doctora Sea está de defensora adjunta. Entonces nos hemos quedado 5 y el quórum es 6. Y por lo tanto aprovecho la oportunidad para hacer un pedido muy respetuoso para que se tome alguna medida, ¿no?, de incorporar nuevos miembros o de pronto, pues ya si no hay mayor movimiento, dejar en suspenso o disolver. Muchas gracias por esa precisión. Sí. Vayamos Paso ahora al tema de cómo se puede cambiar la Constitución de acuerdo a la Constitución. Bueno, no hay forma, pues porque la Constitución establece claramente, tanto en el artículo 32 como en el artículo 206, la forma como se puede modificar la Constitución. Y no ha previsto la figura de la Asamblea Constituyente. En consecuencia, no es posible. El único camino es el previsto en la Constitución. Por lo tanto, el planteamiento... ¿Qué es cuál? Que es el de un planteamiento de modificación constitucional que pasa por la aprobación del Congreso y luego referéndum, o en reemplazo del referéndum, una segunda legislatura sucesiva ordinaria, con mayorías calificadas. No hay otra forma y por lo tanto es un pedido inconstitucional. Entonces yo creo que por la salud del Estado constitucional peruano debemos cesar en estos empeños de estar planteando fórmulas y modificaciones que no se ajustan a la Constitución. Inclusive a propósito de esto, y usted le preguntó sobre el señor Alberto Fujimori, que ha declarado que la señora Dina Boluarte se va a quedar hasta el 2026. Yo quiero decir, con todo respeto al señor Alberto Fujimori, que a mí no me parece que el líder histórico de un partido salga a opinar algo que no está sujeto a su decisión, sino que está previsto en la Constitución. Porque la señora Dina Boluarte ha asumido el mando del país por sucesión en aplicación del artículo 115 y debe quedarse hasta el 2026. Pero podría renunciar. No porque... No, está bien, pero... puede solicitar al Congreso que reduzca el mandato, como hizo Alberto Fujimori mismo. Pero estamos en el marco de la Constitución. Sí. Entonces, el mandato es hasta el 2026. Entonces, que salga un líder político y diga, hemos decidido o se va a quedar hasta el 2026, como si fuera una decisión de un partido, me parece a mí... Desafortunado. Que es, y lo digo con todo respeto, desafortunado. Y ha dado pie a que se hable ahora de que hay una especie de alianza entre un partido político, entre su partido político y el gobierno, y creo que eso es inconveniente. O sea, tenemos que acostumbrarnos, nos guste o no, a respetar los cánones constitucionales. Respecto de eso, permítame preguntarle algo que tiene que ver con una decisión que se espera del Tribunal Constitucional, del cual usted ha sido miembro y presidente, que tiene que ver con la legalidad, con un amparo presentado contra los peajes de rutas de Lima. Se ha vuelto un tema constitucional, el defensor del pueblo ha respaldado este
este recurso sostiene que se está violando en ese contrato un derecho fundamental al libre tránsito. ¿Qué le parece a usted que este tema haya llegado al TC pese a que el contrato mismo establece que en caso de conflicto entre las partes se debe recurrir a una instancia arbitral? Bueno, me parece que es una situación habilitada por la Constitución en este sentido. Si bien ese contrato responde a un acuerdo de voluntades entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima, y si hay alguna controversia se soluciona vía arbitral, como en realidad es lo que han hecho, y hay laudos. Dos oportunidades, y hay un tercer recurso, sí. Eso no excluye de ninguna manera que algún ciudadano o alguna persona que se considera afectada por los peajes, porque le impide libre tránsito ya que le exige pagar para pasar, pueda recurrir vía un proceso de amparo a la justicia constitucional y eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, el problema no deriva en puridad del derecho de las partes que contrataron y de la fórmula de solución que ellos asuman, sino deriva de la afectación que se produce cuando no hay una vía alterna para el libre tránsito. Y esto es algo que el tribunal va a tener que evaluarlo. Va a tener que evaluar hasta qué punto, mantiene los términos estrictamente contractuales, ciñéndose al marco de la Constitución Económica Peruana, o le da una salida, un condicionamiento, porque en puridad aquí la autoridad, que es el Estado, en este caso la municipalidad, ha debido prever muy bien, muy detalladamente, cómo otorgaba una concesión sin vía alterna de libre tránsito. Supuesto de que no haya, porque eso está en discusión también. Está en discusión. Y las pruebas que hemos venido. Entonces el tribunal ahí va a tener que hilar muy fino y vamos a ver cuál es la salida que le da. Pero si toma una decisión en el sentido de anular el contrato o de declararlo inválido por razones de derechos fundamentales violados, ¿en qué queda el pacto contractual de dirimir los contenciosos ante la instancia arbitral? Eso es un tema constitucional, ¿no? Por supuesto. Contrato ley ha sido definido por la Constitución peruana. Acá hay que ser muy claros, nos guste o no nos guste, y a veces decir ciertas verdades pisacallos, pero la Constitución peruana establece un régimen económico de garantía a la inversión y de protección a los contratos celebrados por el Estado con inversionistas. Esto es claro. Y que la fórmula de solución de las controversias es vía arbitral. Esto también es claro. Ahora, normalmente las situaciones escapan a lo que yo denomino la previsión normativa del legislador. Entonces aquí entramos en un territorio que tendrá que analizar el tribunal. Porque se dice que este contrato, si bien formalmente está dentro de ese contexto, encierra supuestamente hechos delictuosos. Y si hay delito... En su redacción, ¿no? Entre las partes que... En su elaboración, en las condiciones y que hay perjuicio para el Estado y para la colectividad. Si esto fuera así, obviamente que ese contrato se va a afectar, pero eso implica un pronunciamiento de la autoridad judicial que determine que ha habido hecho delictuoso, que ha habido responsabilidad penal y que establezca sanción. De la justicia penal, en este caso, no de la justicia penal. O sea que habría que esperar que termine el juicio que se está llevando a cabo por este tema. Por eso yo he hecho una invocación varias veces, en el sentido de que traten las partes de acercarse y buscar una fórmula de solución. Han habido acercamientos esos últimos días, pero deben hacer esfuerzos adicionales, porque aquí de lo que se trata es de buscar fórmulas y canales que solucionen los problemas y ir poco a poco despejando el camino. Pero si ambas partes se enfrentan y no hay una fórmula de solución, lo que va a producirse es una situación complicada porque seguramente van a haber reacciones de la ciudadanía, de los pobladores, etcétera, y eso va a ser peor. Entonces yo siempre les digo, busquen fórmulas de acercamiento, porque evidentemente hay muchos cuestionamientos y a la larga puede haber
una nulidad de este contrato por responsabilidad penal y eso va a implicar una vez mucha más, responsabilidad. que cuando haya una sentencia en el juicio, Evidentemente. que puede tomar todavía algunos Que años. puede tomar, así es, Bueno, exactamente. entre tanto, no se cobra peaje en Puente Piedra y alguien tendrá que pagar esa factura. Entre tanto, si hay un mandato que no se cobra peajes, habrá que respetar el mandato. Me imagino que la empresa va a discutir, va a apelar, va a cuestionar y vamos a seguir enfrentándonos en una serie de procesos, pero no visualizo una solución si no hay un acercamiento. Bueno, por otra parte, hay un contencioso tratar. aún más difícil de hallar un acercamiento entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República a través, en este caso, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo ve usted este conflicto y qué escenario razonable en su lógica de acercamiento cree que puede haber? Bueno, estamos en un escenario distinto al de una relación contractual. Sí, porque esto es político, Acá estamos en un escenario de intercontrol y compensación y fiscalización en el ejercicio del poder. Entonces es una esfera totalmente distinta. Yo creo que en este caso el Congreso está cumpliendo el ejercicio de una competencia constitucional, que es el investigar a la Junta Nacional de Justicia. Lo habilita tanto el artículo 99, que es el que posibilita la acusación constitucional, como el artículo 157, que es el que habilita la remoción por causa grave. Entonces, hay una habilitación constitucional. A mí me parece exagerada la reacción de la Junta, y lo he dicho varias veces. Creo que la Junta ha perdido un poco la brújula y considera que el hecho que lo estén investigando constituye un riesgo para la democracia. Y creo que eso no es así. Bueno, quiso hacerse un proceso sumario y cesar todos rápidamente. Se han ido moderando quienes pretendían eso y han recurrido a una vía constitucional un poco más ortodoxa. Pero inicialmente había razones para pensar. Mire, eso no significa pues que se pone en riesgo el sistema constitucional. Creo que es una victimización es una autonomía, de la... es una autonomía que queda menoscabada. Pero yo digo, para mí la cosa es bien lógica. Si un funcionario de la Junta, un consejero de la Junta Nacional de Justicia, jura respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, eso es indiscutible. Y esa Constitución habilita al Congreso a investigar a los miembros de la Junta y someterlos a un proceso y eventualmente sancionarlos si detecta faltas, puede ese funcionario que juró respetar la Constitución y en consecuencia respetar al Congreso, porque el Congreso lo investiga, propiciar una comunicación de la Junta Nacional de Justicia, usando a la institución y confundiéndola como si fuera su defensora, para decir, porque nos están investigando, se cae la democracia, se pone en riesgo la democracia. No, tampoco presente las cosas así. Es que eso, Ellos sostienen que no hay una falta grave y en parte se basan en lo que usted mismo dijo cuando se seleccionó a la señora Tello. Perdón, pero que se defiendan a título individual, pero que no usen a la institución y el pleno de la institución, que es el máximo órgano de gobierno, para defenderlos. Eso no pueden hacer. Y eso a mí me parece un exceso y un abuso. Y es más, le hace daño al país, porque cuando la Junta Nacional de Justicia saca un comunicado y dice se está poniendo en riesgo la democracia porque nos investigan, eso va al extranjero y eso corre por todos los ambientes. Entonces el Perú aparece como violando la Constitución. Y yo digo, estas personas que juraron respetar la Constitución, ellos la están violando, falta conciencia constitucional y no califican para mí a partir de ese hecho que me parece sumamente censurable. Y se les debe destituir a todos, a los 6 que quedan. Yo creo que se les debe destituir por lo siguiente, ¿no? Este es un hecho que no está en cuestión, el que acabo de mencionar. Debería estar, pero no está en cuestión en este momento. Sí, porque han violado la Constitución. La Constitución es clara. Para ser miembro de la Junta se requiere ser mayor de 45 y menor de 75. Es decir, es un requisito que hace a la esencia misma del cargo el estar dentro de esos parámetros de edad. Si la señora Tello pasó ese límite, dejó de ser miembro de la Junta, nos guste o no. ¿Y por qué, si es tan claro, usted dijo lo contrario cuando se la seleccionó? No dije lo contrario, lo he explicado en reiteradas oportunidades. No ante mí, y si usted me pide que yo lo explique, lo voy a explicar. En primer lugar, cuando se entrevistó a la doctora Inés Tello, intervino en primer lugar el presidente del Poder Judicial. Y el presidente del Poder Judicial
le dijo, usted tiene 8 meses de mandato en caso sea electa. ¿Qué es lo que va a hacer en esos 8 meses? Pero yo dejo aclarado que usted solamente tiene 8 meses. Entonces ella, al contestar, dijo que habían consultado, que habían opiniones en contraria y que ella consideraba que el requisito era solamente para ingresar. Sí. Entonces, cuando a mí me tocó preguntar, mi preocupación era que en forma incondicionada al tiempo que le tocaba, ¿qué es lo que ella planteaba? Entonces, yo dije, independientemente del tiempo, supongamos que su tesis sea la tesis correcta, ¿qué haría usted como miembro de la Junta? Es decir, quizás en la forma como lo expliqué, dejé dudas, pero yo después lo he aclarado públicamente en varias oportunidades. Un poco tarde, ¿no? Porque si hubiera dicho claramente a ella, pero usted, nadie que era presidente del TC en ese momento... Perdón, no, pero es que ese problema no se había suscitado. Inclusive después entre los miembros se conversó, o sea, quedó claro que si cumplía el requisito para ingresar y calificaba, podía ingresar, pero se tenía que ir a los 8 meses. De acuerdo. El tiempo nos vence. Yo quería conocer su opinión sobre la renuncia del miembro de la Junta, señor José Henry Ávila. Respetable, pero preocupante. Preocupante porque de ser corroborables los hechos que se le imputan, es sumamente lamentable. Que se le imputan a muchos otros, o que se presumen de muchos otros, ¿no? De haber negociado votos por intereses privados o judiciales, ¿no? Claro, pero yo creo que al haber renunciado, él está asumiendo una actitud bastante respetable, yo la considero así, pero preocupante, ¿no? Porque revelaría de que algo hay de cierto en esa. Bueno, él dice que no, pero la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende y bueno, queda un poco debilitada la posición de la Junta. Doctor Blume, muchas gracias por estar acá y por darnos con la misma libertad y con la misma claridad e incluso con la misma tenacidad. No, siempre... Y gracias a usted por su... No, por lo que ocurre. Por la oportunidad. No, por estar acá necesitamos claridad sobre temas siempre es grato dialogar con usted. Muchas gracias, doctor Blume. Alturadas discrepancias. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches.